Fundamedios es una organización desde hace 17 años que defiende la libertad de expresión y prensa en Ecuador y en las Américas, y que además monitoreamos las agresiones contra la prensa en diferentes contextos, en este caso en el contexto electoral. La idea de este taller surgió un poco reevaluando un manual que nosotros llevábamos realizando desde hace varios años en contexto electoral, y en el que pues dábamos algunas recomendaciones de protección a los periodistas, pues cosas bastante básicas, pero pues cuando estuvimos analizando justo con el abogado Padilla sobre la situación, nos dimos cuenta que era necesario tener un documento mucho más práctico, mucho más claro para los periodistas una vez que vayan a hacer coberturas electorales, y que les permita también pues protegerse en medio de un contexto bastante violento como en el que estamos en este momento en Ecuador. Quiero mostrarles un poco el trabajo que estamos realizando, y para eso voy a presentarles la situación de la violencia contra la prensa en Ecuador desde el 2008 que venimos reportando desde Fundamedios. Bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un avance de cifras muy importantes. Nosotros somos la primera organización que empezó a reportar las agresiones. En 2008 tuvimos una metodología, nuestra metodología de monitoreo de agresiones va cambiando y está basada en las alertas tempranas de organizaciones de derechos humanos a nivel mundial. Y se ha ido también adaptando a diferentes contextos, diferentes ambientes en el que pues, Ecuador ha estado, ¿no? Sabemos que con un presidente es un ambiente, con otro presidente es otro ambiente, y así pues hemos también adaptado nuestra metodología. Podemos ver aquí, por ejemplo, el año 2014, 2015, 2016, vemos un repunte del número de agresiones, en el que, como yo siempre que explico esto, el cambio, lo más significativo, es que eran agresiones por parte de actores estatales, actores que tenían nombre, que tenían cara y que tenían una función pública, y que además pues estaban un poco en contra en temas de libertad de expresión. Se puso varias sanciones, etcétera. Pero pues llega el año 2018 y no sé si ustedes recuerdan qué pasa en el año 2018 para la libertad de expresión, que para nosotros fue un antes y un después. Ajá, perfecto, sí. El asesinato de los 3 colegas periodistas de Diario El Comercio, que salieron a hacer una investigación y que lamentablemente fueron secuestrados y asesinados entre Colombia y Perú. Colombia y Ecuador. Nosotros en ese momento vimos este caso como un caso un poco aislado, ¿no? Bueno, fueron periodistas que tal vez no tuvieron las protecciones necesarias y pues lamentablemente fueron asesinados. Sin embargo, realmente vemos nosotros ahí que hay un cambio en el tipo de agresiones contra la libertad de expresión. Aparece el año 2020, pandemia. Pero llega el año 2021 y empezamos a encontrar otro tipo de actores que eran los agresores contra la prensa. Ya no eran solamente los actores estatales, porque seguían agrediendo, sino que en este caso cambia completamente hacia un mundo más actores desconocidos, actores que empezaban a enviar panfletos, que empezaban a enviar amenazas por mensaje, por llamadas a los periodistas. Entonces esos actores desconocidos para nosotros un poco se volvieron, necesitábamos investigar más, saber cuáles eran los patrones de agresión. Y el año 2022 cierra con 356 agresiones, es el año más violento desde el 2016. Y lo que pudimos ver es que en ese año se registraron 3 periodistas asesinados en diferentes zonas del país. No sé si ustedes recuerdan alguno de los nombres de los periodistas asesinados en ese año. No, ellos fueron los periodistas del Comercio del 2018. En 2022, un periodista muy famoso, más que famoso, se hizo famoso después de su asesinato, el periodista Gerardo Delgado, en Manta, que había salido a una cobertura y lo asesinaron en estilo sicariato. Luego también en Puerto Viejo, un periodista menos conocido, de la misma manera por sicariato, fue asesinado en Puerto Viejo. May Cabrera. Y el tercero, Henry Banco, en Machala. Estos son los 3 colegas periodistas asesinados en 2022, pero aquí lo importante es resaltar que, como decía, el tipo de agresiones era mucho más grave, yo diría, e incluso
venía ya de un actor que no sabíamos su nombre, no sabíamos de dónde venía, no sabíamos qué quería y qué estaba pasando. El año 2023 es un año atípico para la libertad de expresión, porque primero aparecen dos elecciones, ¿no es cierto? Tuvimos elecciones seccionales en febrero y tuvimos elecciones anticipadas en agosto del 2023. En medio de todas esas elecciones y en esa inestabilidad política en la que estuvimos en ese año, también existieron periodistas exiliados. Y tuvimos el primer caso de la periodista exiliada Carol Noroña, quien estaba haciendo coberturas de crimen organizado en las cárceles del país y que fue amenazada de muerte por su fuente. Su fuente le comentó que estaban pidiendo su cabeza en las cárceles y pues ella tuvo que salir de manera inmediata del país en marzo del 2023. Y ese fue el inicio también de varios periodistas que tuvieron que exiliarse porque las amenazas incrementaban, porque habían casos de atentados y en total en el 2023 cerramos con 7 periodistas exiliados. En marzo del 2023. Ella lamentablemente todavía no ha podido regresar completamente al país, sí, porque su riesgo no ha bajado. Y bueno, luego llega el año 2024, en el que los casos de exilios continuaron y pues aquí también nosotros hace poco emitimos nuestro informe anual 2024, que lo pueden encontrar en nuestra página web, se llama 2024 Mil rostros del crimen organizado, y este informe explica cómo el crimen organizado ya no es solamente esas bandas que mandaban panfletos y firmaban GDO tal. Ya no es eso, sino que empezamos a ver cómo el crimen organizado empieza a permear todos los otros sectores de la sociedad y en ese sentido también cómo afecta a la prensa esos otros sectores. Entonces, teníamos casos de, por ejemplo, funcionarios públicos que judicializaban periodistas, los demandaban, pero porque el periodista había sacado alguna investigación de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado, referente al funcionario público. Entonces vemos ahí también cómo operan estas otras, como digo, el crimen organizado a través de otros sectores y a través de otros tentáculos de la sociedad. Entonces vimos al periodista en el año 2024 afectado por todos los frentes posibles, frentes estatales, no estatales, crimen organizado, delincuencia común, también incluso por propios periodistas también que atacaban a otros periodistas. Entonces vimos un año bastante permeado, pero bastante polarizado también, lo que afecta pues a la libertad de expresión y por ende también genera estos exilios que pues entre 2023 y 2024 suman 15 periodistas exiliados. Algunos ya regresaron, o sea, es decir, algunos salieron de manera temporal y ya regresaron, otros continúan exiliados, otros han decidido salir completamente del país a otros sectores e incluso migrar de manera irregular, lo cual es bastante peligroso. Entonces vemos, como digo, un deterioro completo de la libertad de expresión. La idea de explicarles todo esto, que para nosotros es bastante importante llevar estas cifras, no solamente es decirles el ejercicio del periodismo es complejo y difícil, sino también es decirles qué importante es ser muy conscientes con el trabajo que estamos realizando o que vamos a realizar si son estudiantes. Entonces, hay una responsabilidad muy grande que estamos llevando a cabo. No solo la responsabilidad de la información, la responsabilidad del contraste que ya el docente David les explicó, sino también la responsabilidad de su vida y de su protección. Y para eso nosotros estamos aquí. La idea es explicarles que muchas veces hay agresiones, amenazas que se pueden prevenir y que pues si hubieran sabido muchos de los periodistas que llegan ya a nosotros, incluso exiliados, periodistas exiliados que han sido amenazados, si hubieran llegado un poquito más antes a nosotros, hubiéramos prevenido muchas, o que la agresión sea mucho más grande, mucho más violenta, mucho más grave, y eso es lo que queremos en este momento explicarles. Yo siempre les digo e inicio estos talleres diciendo que ninguna nota, ningún reportaje, ninguna investigación vale la vida, su vida es mucho más importante y que aparte de eso,
ser responsables con su vida, pero no solo con eso, sino también con la vida de sus fuentes, con la vida de su familia, porque a veces a los periodistas no solo los afectan directamente, sino que afectan a su familia. Cuando les hablaba de este documento que estuvimos trabajando con varios expertos, incluso hicimos un proceso de análisis con periodistas, editores, etcétera, hablamos de la importancia de este documento como una caja de herramientas para coberturas electorales, así lo hemos llamado y lo pueden encontrar en nuestra página web. Y al final les voy a hacer ver el QR para que lo puedan descargar. Pero ahí en esta caja de herramientas hemos visto la necesidad de la evaluación de riesgo de la cobertura que vayan a realizar. Esto no es solo para coberturas electorales, sino para cualquier cobertura que ustedes crean que puede ser peligrosa y que puedan estar más expuestos. Pero en general, cualquier cobertura deberían hacer una evaluación de riesgo, pero pues mayoritariamente en las coberturas que estén peligrosas. En este caso, para las coberturas electorales hemos hecho una tabla específica para que puedan evaluar el riesgo. Entonces yo necesito a una persona que quiera pasar y ayudarme con un ejemplo para aplicar esta tablita. ¿Quién se anima? Ya, vente. ¿Cuál es tu nombre? Vente nomás, tranquila. Igual no vamos a hacer a nada aquí, pero te van a ver. O sea, no sé si creo que teníamos un pizarrón, pero pues no pasa nada. No teníamos. Ah, bueno, no pasa nada. Lo que sí voy a necesitar es que le ayuden a la compañera anotando los números y le ayuden sumando y restando, por favor. Ya, muy juiciosos con eso. A ver, entonces te voy a dar el micrófono. Quiero que pienses en un momento en el que tú vayas a hacer una cobertura electoral. Quiero que seas muy específica. Te doy un ejemplo. Voy a hacer la cobertura del cierre de campaña del candidato, si quieres poner nombre, ponlo, si no, no pongas, de un candidato en el centro, no sé, en el centro de Quito. Muy raro, pero bueno, en el centro de Quito. Y voy a hacer la cobertura del cierre de campaña y sé que va a haber policías, o sea, tienes que ser muy específica de con quién vas, si vas sola, para qué medio vas a cubrir, o sea, tiene que ser, como digo, muy específico para que funcione la tablita. Entonces, ¿cuál es tu situación en la que vas a cubrir? El día de hoy voy a realizar una cobertura que será sobre el cierre de campaña de Luisa González y estaré acompañada de varios compañeros de la carrera. Algunos de ellos son de ideología afín a la candidata y otros, en mi caso, seremos afines a la línea contraria, que sería de Daniel Noboa o particularmente de derecha. Una cosita. Mejor no poner que son afines, porque si vas a hacer la cobertura, pensemos en que vas neutral a hacer la cobertura. Ya, primero. Y segundo, tú vas a tomar fotos, vas a hacer entrevistas, vas a salir en vivo, ¿qué vas a hacer? Voy a realizar la parte de la cobertura, realizar entrevistas a varias de las personas que están en el centro de la ciudad de Quito. Ya, perfecto. A ver, tú quédate aquí. Yo me voy para acá. A ver, pues vamos con la primera pregunta. Tú tienes que responder 0, 1 o 2. 0 es, pues no. 1 es medio y 2 es sí. ¿Ok? Entonces, el evento se realiza en un lugar con antecedentes de violencia electoral. Sí. ¿Dónde va a ser? No dijiste. Va a ser en la Plaza Grande. Ah, ya, ok. Entonces, ¿el evento se realiza en un lugar con antecedentes de violencia electoral? Sí. 2, entonces. 2. Ya, ayúdenos anotando, por favor. 2 en la primera. ¿Hay una alta probabilidad de enfrentamientos entre simpatizantes políticos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O no? 1. Sí están anotando. Ya, gracias. A ver, 1 es como más o menos. Entonces, 0 es no, 1 es más o menos y 2 es sí. Ok. ¿Estarán presentes fuerzas del orden o militares? Sí, 2. Ya, 2. ¿Existe desconfianza de los actores políticos hacia los medios de comunicación? En este caso, tú vas a cubrir a Luisa González. Sí, 2. ¿Es probable que haya restricciones de acceso o limitaciones legales? 2. 2. Vamos al siguiente, por favor. ¿El siguiente? Ok. Ahora, vamos a ver qué tan preparado estás. Digamos que vas en este momento sin haber recibido este taller. ¿Cuentas con un plan de escape o rutas seguras identificadas? Sí. Ya. No, 2 sería, sí.
2 es sí. ¿Cuentas con un plan de escape? 0. ¿Tienes un plan de cobertura definido y coordinado con tu medio? 1. ¿Sabes cómo actuar ante agresiones verbales o físicas en contextos electorales? 0. ¿Tienes contactos de emergencia listos como organizaciones, abogados, medios de comunicación? 2. ¿Cuentas con un kit de seguridad? Casco, chaleco, mascarilla, lo que sea. 0. Ya. Sigamos. Sí están anotando, ¿no? Ya. ¿Tienes un dispositivo? Vamos a tu seguridad digital. ¿Tienes un dispositivo seguro, contraseñas fuertes, tal vez doble autenticador? 2. 2. ¿Tienes una copia de seguridad de tus datos importantes? 2. ¿Usas aplicaciones cifradas como Signal u otras? 0. Ya. ¿Estás evitando redes Wi-Fi públicas inseguras? 2. ¿Tienes un plan para reaccionar si tus dispositivos son hackeados? 0. Ya. Ahora vamos a sumar todo. ¿Cuánto da? 20. 20. ¿Cerrados? Sí, todos están de acuerdo con esa cifra. O el compañero hizo malas sumas. Y le regresamos a segundo grado. ¿Cuánto? 18 dicen por allá como 20. Compañero, por favor. A ver, ¿cuál es la cifra correcta? Ya, ok. Vamos a la siguiente, por favor. Pongámosle entre 18 y 20. Debería ser más específico, ¿no? Ya. Entonces, esta es la tablita de la evaluación de riesgos. Si la compañera tiene entre 18 y 20, ¿cuál sería el nivel de riesgo? Moderado. Y la acción recomendada en ese caso es que refuerces tus medidas de seguridad en áreas clave antes de cubrir. Como pudimos darnos cuenta, no tenías un plan de rutas de escape, no tenías conocimiento sobre cómo actuar ante agresiones físicas o verbales y pues en ese caso tienes que reforzar tus medidas de seguridad. Ese es un ejemplo. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? María Gracia. Un aplauso a su compañera María Gracia. Gracias. Gracias, María Gracia. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, ese es, como digo, un ejemplo de lo que tenemos que hacer antes de nuestras coberturas. Analizar el riesgo. Hay otros métodos. Este es un método bastante simple. Hay otros, por ejemplo, unos que son un poco más técnicos, como el método de Mosler, que es un método pues, un poco más específico, más técnico, pues tienes que sumar, multiplicar, y ahí ya se perdía el compañero. Entonces, mejor hacíamos un método más. No, mentira, no, es chiste. Te molesta nomás. Pero bueno, sí, al final el método de Mosler también es otro método que pueden buscar si les interesa hacer una evaluación mucho más exhaustiva. Este es un kit que nosotros hemos puesto, hemos diseñado. Más que diseñado, pues es algo que nosotros recomendamos que se lleve a una cobertura electoral. Lo primero, un cargador portátil, porque si se nos acaba la batería, pues no sirve de mucho que vayamos a hacer una cobertura y pues es necesario llevarlo. O bien cargados los celulares, si saben que van todo el día a salir a una cobertura, pues es necesario tener bien cargados los celulares. Casco, chaleco, identificador y mascarilla. Si es posible, porque yo entiendo que también hay un costo ahí que se debe manejar cuando se tratan de cascos, de chalecos, pero pues si es posible llevarlo y si van a un lugar en el que saben que van a necesitar, pues pónganselo. Un identificador siempre, o sea, si voy a hacer una cobertura es bueno llevar, no necesariamente expuesto, pero sí llevar nuestro credencial de periodista o nuestro credencial de estudiante de periodismo que voy a hacer una cobertura, pues nuestra credencial en general y nuestra cédula también. Una mascarilla en caso de que pues haya, no sé, gas, pimienta, pues un montón de cosas que pueden pasar en momentos de estrés y de situaciones de crisis y que puede ayudarme también pues a no salir muy afectada. Les decía, documentos, cédula de identidad, credencial oficial del medio, una hoja con lista de al menos 3 contactos. A ver, aquí a veces yo creo que nos hemos olvidado mucho cuando hacemos coberturas de que el celular tenemos todos nuestros contactos y es suficiente. Si me roban el celular, ya no tengo ningún contacto, ningún contacto de emergencia, ni siquiera el contacto de mi mamá porque estaba en mi celular. O sea, a este punto a veces llegamos de confiar en las herramientas tecnológicas. Recuerdo un caso de un periodista que había ido a cubrir las protestas en el centro histórico, no me acuerdo qué era, pero algo de los combustibles, y le habían robado el celular. Pero él tenía en la mente y se había aprendido el número de su editor. Entonces fue a una cabina
y le llamó a su editor y le dijo, me robaron el celular. Ahora, si él no sabía el número de su editor, no tenía ni idea de cualquier otro número, pues es preocupante porque entonces no podía comunicarse, no sabía qué hacer y por eso nosotros siempre recomendamos llevar una hoja física o más que una hoja en su libreta o en algún lugar físico escrito, los contactos de emergencia. Es muy necesario tener esos contactos de emergencia. Pongan ahí, no sé, puede ser incluso, nosotros hemos puesto como contactos de emergencia nuestros números de teléfono o más bien los de Fundamedios, si necesitan alguna asesoría o apoyo en ese momento, pero también puede ser de alguna persona de un centro de salud, puede ser pues mi editor, mi compañero, etcétera. Eso lo tienen que ir definiendo cuando realicen la planificación de su cobertura. Deben llevar su teléfono sin aplicaciones sensibles, es decir, a veces uno lleva su celular y tiene ahí la banca electrónica y todo lo que puedan de información sensible está en su celular y eso pues es bastante grave porque como digo, si se le roban, si le quitan, si lo que sea que puedan hacer, pues están expuestos sus datos personales. Entonces hay que llevar, si es posible, desinstaladas esas aplicaciones, solamente con lo básico y con lo necesario. Y aquí también hemos incluido una copia física del artículo 18 de la Constitución sobre el acceso a la información pública. Entonces, normalmente recomendamos que se lleve esta copia física en caso de que cualquier cosa, pues haya algún tema o algún incidente y pueda mostrar, no estoy ejerciendo mi derecho de acceso a la información pública. Sigamos. Hay que planificar nuestra cobertura. Primero, analizar nuestro contexto. Entonces, ¿en qué lugar voy a hacer? ¿Qué es lo que ya hizo la compañera? ¿En qué lugar voy a hacer yo la cobertura? ¿Cuál es el nivel de tensión política que existe? Y pues si hay algún foco de riesgo, es decir, de seguro va a haber manifestantes, ya sé que van a salir en protesta tal porque llamaron, es decir, hay que hacer una investigación previa del lugar al que voy. Luego tenemos que identificar nuestro espacio, dónde vamos a estar haciendo la cobertura y ahí lo más recomendable siempre es tener rutas de escape. Entonces, tener una ruta general en la que yo voy a movilizarme a ese lugar de la cobertura de esta manera. Entonces, voy a tomar estas calles, ¿no es cierto? Y llegaré al lugar. Esta es mi ruta principal, pero necesito también tener rutas secundarias. Entonces, en caso de que esas rutas principales estén colapsadas, se cierren o lo que sea, ¿cuál es mi ruta secundaria? Bueno, puedo también llegar por este lado. ¿Cuál es mi tercera opción de ruta? Incluso, si hay posibilidades, tener también una tercera opción de ruta. Cuando llegan al lugar de la cobertura, también es necesario analizar cierres de vías, en este momento también siempre pasa, y entonces analizar cierres de vías, analizar si las fuerzas del orden estarán en algún lugar específico, dónde van a estar. Y ahí lo recomendable también es que, por ejemplo, si acuden a un recinto electoral, conozcan cuáles son las entradas principales del recinto electoral y cuáles son las entradas secundarias también. Entonces, a ver si en caso de que la entrada principal está cerrada, entonces puedo salir por algún otro lugar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer antes de incluso iniciar la cobertura. Analizar dónde estoy. Mira, aquí ha habido esta unidad educativa es de este tamaño, ya veo que por aquí están saliendo las personas, ya veo que estas calles de aquí están cerradas, etcétera, lo que me ayuda pues a investigar un poco más mi contexto. Hay que investigar acontecimientos previos, que es lo que también hizo la compañera en la evaluación de riesgos, incidentes físicos, robos, atentados o algún otro incidente en su espacio, e investigar las leyes locales, saber que existe la Ley Orgánica de Comunicación, que existe el Código de la Democracia, pues diferentes leyes que pueden avalar el trabajo que estoy realizando. Sigamos. Además, tenemos que conocer al equipo que va a apoyarme en la cobertura. Si yo soy un periodista independiente y voy a hacer la cobertura solo, es mejor unirse con periodistas colegas. Entonces, preguntarles, oye, ¿vas a hacer cobertura electoral? Sí. ¿Dónde vas a estar? Para un poco moverse de manera colectiva. Porque en este momento nosotros nos hemos dado cuenta que el periodismo tiene que ser colaborativo, incluso como una medida de seguridad.
no solamente, porque pues a veces pasa que hay mucho pelea de egos y ese tipo de cosas entre periodistas, pero que sí es muy necesario aprender a trabajar de manera colaborativa para, pues, preservar su seguridad. Lo mejor es no ir solo. Definir lugares y horarios en los que van a realizar su cobertura. Entonces, a ver, de tal hora a tal hora voy a estar en tal recinto electoral, de tal hora a tal hora voy a estar en tal lugar, de tal hora a tal hora me voy a mover hacia, no sé, la espera de los resultados en tal lugar, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda también a entender por dónde se van a movilizar, cómo lo van a hacer, si van a tomar transporte público, si van a tomar transporte privado, etc. Un plan de comunicación. El plan de comunicación normalmente se lo hace con otros colegas, si es posible, si están en una redacción con un medio de comunicación y decirle a su editor, oye, este es mi plan de horarios y de lugares. Entonces, el plan de comunicación normalmente funciona de esta manera. Cada 2 horas te escribo y te digo, sí, todo bien, estoy en tal lugar, ¿no? Entonces, cada 2, cada 3, dependiendo un poco ustedes de su análisis de riesgo, si ven que es necesario que sea incluso cada hora, pues que lo hagan. Si no tienen editor y son periodistas independientes, háganlo con otros colegas que tal vez digan, no, yo no voy a salir a hacer cobertura, sé que me voy a quedar en casa. Ok, perfecto. Entonces lo hace, oye, ayúdame, me voy a estar comunicando contigo y te voy a estar contando cómo me está yendo en el día. Este plan de comunicación también es necesario para elaborar cuáles son estas reacciones. Entonces, en caso que en esas 2 horas tú no me escribas o no me respondas, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tomar alguna acción? ¿Y qué acción voy a tomar? Para eso se elabora el plan de emergencias. Están ligados, si se fijan, todo está muy ligado. El plan de emergencias. Entonces, yo conozco cuáles son los principales riesgos a los que puedo estar expuesto. Entonces, yo sé que tras mi evaluación de riesgos, lo más posible es que haya manifestantes en el lugar. Ok, entonces, si ya tengo los principales incidentes, lo que necesito es poner en mi plan de emergencias el incidente, la acción que voy a tomar y cuáles son mis aliados clave. En este caso, mis aliados clave pueden ser organizaciones como Fundamedios, pueden ser mis profesores, pueden ser mis colegas, pueden ser algún contacto que tengo en la policía, algún contacto que tengo, pues uno quién sabe, ¿no? Pero hay que hacer este plan de emergencias y también en esta caja de herramientas les damos un ejemplo de cómo hacerlo. Sigamos. Antes de hacer nuestra cobertura. Pues, Juanito, no sé si puedes acompañarme, pero les vamos a explicar qué hacer en situaciones específicas en las que ustedes pueden, qué es lo que normalmente suele suceder en las coberturas electorales y qué hacer, qué acciones tomar. Para tomar estos lineamientos al momento de ser detenido, existen cierto tipo de garantías que los agentes del Estado en teoría deben cumplir al momento de que ustedes realicen la detención. Siempre es bueno que ustedes sepan esto. Obviamente las formas en las que ustedes actuarán van a depender de cada situación. Uno tiene también que a veces valerse mucho del sentido común para saber cuándo y cuándo no responder a posibles agresiones de agentes del Estado. Pero en general sus derechos al momento de realizar una detención están explícitos en el artículo 77 de la Constitución. Ahí hay 3 garantías principales. Primero, las detenciones a ustedes solo les pueden hacer las autoridades que están, valga la redundancia, permitidas para realizar las detenciones, que son solo Policía Nacional, en ciertos casos excepcionales agentes de tránsito y los militares. Ningún otro tipo de servidor público ustedes les puede retener. Y no sé si ustedes están conscientes de, al momento que uno le detienen en las películas, un oficial siempre les dice algunos lineamientos. No sé si alguno se acuerda de qué es lo que le menciona el oficial cuando te detienen antes de subirte a la patrulla. Ya, ese es uno. Ajá, ese es uno. Ya, sí. Estos son justamente los 3 elementos que están garantizados en este artículo que les menciono yo de la Constitución. Un oficial les tiene siempre que mencionar que tienen su derecho a guardar silencio, tienen derecho a contar con la defensa de un abogado, ya sea privado o un defensor público, y tienen derecho a que les pongan en contacto con cualquier persona que ustedes indiquen, ya sea un familiar, ya sea un amigo. Si ustedes no les mencionan esto al momento en que les retienen, tienen que tenerlo muy en cuenta porque va a ser algo súper crucial cuando ustedes ya puedan comunicarse con un defensor público o un abogado, porque que no les hayan dicho esto
Ajá, la detención se vuelve completamente arbitraria e ilegal. De igual forma, si ustedes les retienen, sepan que si pasan más de 24 horas desde que les detienen y la detención no ha sido conocida por una autoridad competente, o sea, un juez, la detención también se vuelve arbitraria y se puede solicitar que se les libere inmediatamente. Eso en tema 1. En tema 2, ¿qué pasa si retienen o te confiscan tu material? En este caso, de igual forma, saber que hay límites de cómo se puede confiscar el material y limitar. La retención, per se, como que de su equipo periodístico, como ya sean notas, fotos, cámaras, micrófonos, demás, nuevamente solo los puede realizar Policía Nacional y los militares, y en el caso de que a ustedes les tienen que informar por qué les están confiscando el material, porque el único concepto en el que les pueden ustedes retener este material es cuando se presuma que están ustedes cometiendo un delito, y les tienen que ustedes informar por qué y ante quién se va a presentar. Si es que ustedes no les dicen que es por un delito, necesitan presentarles una orden judicial de que se pueden llevar a retirar el material, generalmente casi nunca pasa. Y con estos de aquí son elementos claves que ustedes deben tener en cuenta, no tanto también para actuar en ese momento, dependerá mucho de la situación, pero sí para poner en conocimiento después de fundaciones, equipos de protección, sus abogados, para que sepan cómo actuar para volver a recuperar el material que ustedes les retuvieron. Eso en los primeros 2 puntos. Sí, bueno, también hemos tenido casos en los que, bueno, la confiscación solo lo pueden hacer las autoridades competentes, pero pues también se roban equipos, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido casos de protesta social en el que manifestantes agreden a los periodistas y les roban sus equipos, y en ese caso pues yo creo que de todas maneras siempre, si se puede documentar el incidente, siempre hay que hacerlo, y nosotros recomendamos también poner denuncias, porque eso de alguna manera marca precedentes y pues uno sabe cómo actuar luego de la situación. Si sufren una agresión física, sí, claro. ¿Les quieren requisar? Esto de aquí va parte con el tema de por qué es la detención. Generalmente cuando ustedes, por ejemplo, están haciendo coberturas y les detienen, no sé, en medio de una protesta, es porque se presume que están ustedes cometiendo un delito. Entonces, sí pueden ustedes cacharles, pero nuevamente tiene que ser lo competente, o sea, solo pueden ser policías, militares, y aquí sí hay lineamientos, por ejemplo, como distinciones de género. Por ejemplo, para cachar a las mujeres siempre tiene que ser un oficial mujer, y para los hombres un oficial hombre. Gracias. En este caso sí. El contexto depende mucho del contexto en el que estemos. Por ejemplo, en este momento donde nosotros estamos en este momento de estados de excepción, donde se saca a los militares para hacer temas operativos, los militares sí tienen la potestad para retener a uno. Y de igual forma, en contexto electoral, siempre se cuenta con presencia militar dentro de los recintos, entonces siempre tienen esta potestad también de poder retener a la gente adicional a la Policía Nacional. Bueno, si sufren entonces una agresión física, que es lo que decíamos, lo principal es retirarse de la zona de manera inmediata, registrar la evidencia del incidente, si es posible haber grabado, tomar audios, lo que sea que hayan podido hacer, siempre tenerlo. Acudir de manera inmediata también a un centro de salud para que puedan revisar cómo se encuentran, cómo están físicamente, tener este certificado médico que, como decíamos, luego les funcionará mucho para poner alguna denuncia, y lo mejor es siempre reportar también el caso. Lo pueden hacer a través de nosotros, desde Fundamedios, o a través de cualquier otro actor como abogado, etcétera, que puedan poner una denuncia. Y bueno, respecto a si se encuentran en un cruce de fuego, lo mejor es buscar refugio de manera inmediata. Entonces, si ustedes fueron al recinto electoral y ya conocen dónde están los lugares en los que pueden resguardarse, ya conocen sus rutas de salida, sus rutas de escape, pues entonces sabrán dónde pueden agachar su cabeza y al menos intentar que no lo vean y no se muevan. Como dice aquí, evitar movimientos innecesarios, o sea, en ese momento hay que esperar hasta que el cruce de balas termine, tener o tomar una pausa. Incluso ahí también se les pide que intenten, si pueden, ya están resguardados, intenten contactarse con algún colega, etcétera, para explicar lo que está pasando y reportar el caso.
y salir del lugar lo más rápido posible a través de estas rutas de escape que ya habían generado en su plan de emergencias y en su plan de comunicación. Ya, bueno, vamos al tema de seguridad digital. En este caso, lo más importante es entender lo necesario que es tener contraseñas seguras. A veces nos olvidamos de eso y hemos tenido casos de periodistas que luego nos dicen, nos hackearon la cuenta, nos hackearon nuestra página de Facebook, etcétera, y es porque habían abierto algún tipo de correo o indeseado y luego pues obviamente eso contaminó todo. Lo mejor es tener una contraseña segura, no tener datos personales, no poner el nombre suyo completo, el número de cédula, la fecha de nacimiento, es que algunos en serio que incluyen así en sus contraseñas. Lo mejor es no tener ningún dato personal ni ningún dato personal de alguna otra persona, es decir, familiar, etcétera, e incluir siempre mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Hay generadores de contraseñas en internet, pueden poner generador de contraseñas y cualquiera les funciona para darles una contraseña segura, completa y que no esté involucrado en ningún dato personal. Habilitar la autenticación de 2 factores. Normalmente correos electrónicos, redes sociales, pueden activarlo. Siempre en la parte que dice seguridad o privacidad, pues pueden ahí activar una autenticación de 2 factores. ¿A qué me refiero con esto? A que si alguien quiere ingresar a su cuenta, necesita un código que les va a llegar al celular, les van a llamar o bueno, ustedes ya deciden cómo va a ser su doble autenticación, pero pues la idea es que al menos no entren rápidamente, sino que tengan la opción de que al menos haya 2 filtros, ¿no? Siempre hay que evitar redes de Wi-Fi públicas. A veces nosotros nos conectamos porque decimos, ya hay internet, y en realidad no es tan así, porque el costo de esa red Wi-Fi pública también son nuestros datos personales, y peor si vamos a entrar a buscar alguna cosa sensible, peor si entras a tu banca electrónica, es mejor no hacerlo y utilizar nuestros datos, o si quieren también pueden activar un VPN, que es pues pueden encontrarlo en cualquier aplicación para pues evitar que los rastreen y que sepan dónde están. Proteger su comunicación y datos sensibles utilizando aplicaciones cifradas para comunicarse, almacenar información. En este caso, lo más recomendable es que si van a comunicar o enviar datos, enviar fotografías, enviar incluso documentos que pueden ser complicados, es mejor hacerlo a través de, por ejemplo, aplicaciones como Signal, que son un poco más seguras y que además no guardan toda la información que puede guardar otras aplicaciones. O sea, por ejemplo, lo peor que pueden hacer es mandar a través de mensaje de texto, o sea, incluso WhatsApp tiene un poco más de seguridad que los mensajes de texto. Y pues para almacenar información también siempre es recomendable tener como memorias externas con los datos, con las cifras, con lo que tengan de información sensible para que pues eso no se los pierda si alguien ingresa a sus computadoras o celulares. Ahora en este momento hay un software que se está analizando en diferentes países de vigilancia a periodistas, que por ejemplo es el tema Pegasus, que ya se ha analizado que en México, por ejemplo, en El Salvador, se utilizó por parte del Estado para vigilar a periodistas. En este momento entiendo que se está analizando si existe o si está aquí en Ecuador, pero lo que más nosotros recomendamos es que lamentablemente Pegasus ya es un software bastante elevado y bastante sofisticado, que es muy difícil prevenir que no contamine sus celulares o sus computadoras. Pero lo que sí recomendamos es apagar de vez en cuando los celulares y luego prenderlos, porque a veces no lo hacemos y cuando apagamos los celulares, pues lo que también puede suceder es que esto se reinicia, o sea, el software inmediatamente se reinicia. Entonces, pues ya es como cortar de alguna manera la filtración. Es lo único que nos han podido recomendar los expertos digitales, lamentablemente, ante este software. Empiezo por la última, no hemos tenido casos, hemos tenido sospechas, pero que lo bueno es que no han salido pues
satisfactorias, las sospechas. Igual nosotros tenemos, junto a nuestra alianza con Forbidden Stories, con la organización Forbidden Stories, tenemos la opción de analizar celulares de periodistas que tienen la sospecha que hayan sido expuestos y analizar si tienen o no tienen este software Pegasus, lo cual es muy bueno y es una posibilidad que nosotros también ofrecemos a los periodistas que pues están llevando investigaciones, etcétera, y que pueden estar en riesgo sus hallazgos. Sobre la primera pregunta sobre el tema de... Se me olvidó. De las contraseñas seguras de Google, ¿cierto? Lamentablemente es muy difícil como discernir qué aplicaciones no tienen nuestros datos, porque al final yo me acuerdo cuando hice una investigación sobre ciberseguridad y hablaba con un experto y nos decía, si ustedes no quieren que sus datos estén expuestos, boten todas sus herramientas tecnológicas. Y yo le decía, pero es que obviamente no podemos hacerlo, estamos en un mundo digital, entonces es muy difícil delimitar si realmente no todos tienen nuestros datos y limitar el acceso, porque es complicado. De todas maneras, Google no ha sido una aplicación pues riesgosa y pues muchos trabajan en Google Drive u otras aplicaciones que en general sí tienen sus niveles de seguridad. No para llenar una investigación súper sensible, pero digamos que funciona si necesitan alguna contraseña. Entonces, sí, de todas maneras pueden utilizarlo. Es muy importante hablar del tema de salud mental porque, así como en toda la sociedad, en el periodismo también, hay mucho estigma respecto a la salud mental y cómo trabajarla. Primero, entender que cuando uno hace un trabajo periodístico puede estar afectado emocionalmente. Nosotros realizamos con la UTPL una investigación súper grande sobre salud mental. El 90% de los periodistas sufren de burnout, que es una especie de agotamiento físico, pero pues es más bien como tienen estrés postraumático y este tema de burnout, que es como ya estar completamente, ¿cuál es la palabra en español? Se me fue la palabra en español, pero bueno, la idea es como tengo tanto estrés, tanta afectación que pues incluso no podían dormir, muchos de ellos tenían problemas personales con sus familias, esposos, esposas, etcétera. Entonces, bueno, vemos ahí también la falta de entender la salud mental en el trabajo. Entonces, lo importante ahí siempre es reconocer que tenemos un impacto a nuestra salud mental, siempre tener una estrategia de autocuidado. Entre ellas, nosotros recomendamos, por ejemplo, meditaciones, el tiempo que puedan hacerlo, un poco para despejar la mente después de que uno ha sido afectado viendo temas sensibles o también con mucho trabajo. Otra estrategia de autocuidado puede ser desconectarnos al menos 30 minutos antes de dormir para pues un poco despejar, como digo, también la mente y tener un sueño descansado. Hay que construir una red de apoyo, es decir, a veces nos olvidamos que nuestros propios colegas sufrieron lo mismo que nosotros, entonces hay que también contarlo, ¿no? Y también hablarlo, y a veces pues uno genera empatía con otros periodistas. Nosotros el año pasado llevamos a cabo un taller, un proyecto muy lindo sobre taller de apoyo psicosocial, técnicas de resiliencia, y fue muy lindo con los colegas periodistas ver lo mucho que estaban afectados por su trabajo, pero también ver que todos tenían muy parecidas las afectaciones y entonces de encontrarse como humanos y no solamente como colegas trabajadores, eso es muy bonito y ayudó mucho también a un mejor ambiente y pues eso nos ha llevado a entender la importancia de la salud mental. Sobre temas del contextos de alta tensión, es mejor si pueden evitar ver las fotografías pues que son un poco más violentas, es mejor hacerlo porque pues a veces sí nos exponemos de manera arbitraria, o sea, nosotros mismos lo hacemos, a veces nos exponemos nosotros a ver esas imágenes y pues no, tampoco no funcionan bien y nos van a afectar. Y si no, pues tomar terapia también es muy bueno, si no pueden, porque yo entiendo que también es un tema de económico, tomar terapia,
También es importante, por ejemplo, ver videos en YouTube sobre temas de salud mental, si pueden conversarlo con sus compañeros, si pueden ir incluso a talleres que nosotros como Fundamedios también solemos hacer, háganlo. Preocúpense un poco más por su salud mental, que es muy importante porque si yo estoy mal de mi salud mental, no voy a hacer bien mi trabajo también. Hayan planificado su comunicación, su ubicación, usar equipo de protección adecuado y nunca mantener una actitud confrontativa. Si ustedes son atacados o afectados, nunca mantener una actitud confrontativa, sino todo lo contrario. Explicar que son periodistas, que no están solos, lo cual es muy importante. Si son detenidos, tienen que mantener la calma, estar tranquilos e intentar, como digo, pues explicar cuál es su función en el lugar y por qué hayan sido detenidos. Documentar cualquier intento de manipulación y priorizar siempre su seguridad. Siguiente, por favor. Hay algunas preguntas que nosotros les pedimos que realicen antes de hacer cualquier investigación sobre crimen organizado. Entre ellas, por ejemplo, contactar de manera segura fuentes del crimen. Si yo estoy tomando precauciones antes de realizar cualquier entrevista, nunca hacer entrevistas en lugares cerrados, en lugares, ven a mi casa, nunca, sino más bien siempre en lugares públicos en los que puedan pues hablar directamente e incluso si les dicen que vayan solos, no vayan solos. Vayan con algún compañero que pueda estar un poco alejado, pero revisando cómo están, etcétera. Nunca hacer entrevistas en redacciones, o sea, por ejemplo, ven a mi medio de comunicación a hacer la entrevista. Si es una fuente peligrosa, no hay que darle acceso a mi redacción y por ende a mis compañeros. Manejar con cuidado la información sensible, porque hay que entender que el crimen organizado también es otro actor que tiene intereses incluso políticos o sociales y lo que me esté diciendo de seguro también está sesgado por todos esos intereses. Documentar cualquier intento de presión o de soborno, es decir, nunca aceptarlos, por favor. Una vez que ustedes acepten algún intento de soborno, eso los complica y los pone en otra situación con esta fuente. Nunca comprometer su integridad periodística y denunciar las amenazas, no en ese momento, pero sí hacerlo cuando sea seguro hacerlo. Siguiente, por favor. Ya, este es el QR de nuestra caja de herramientas de coberturas electorales para que puedan descargarla. Este documento está en nuestra página web. Está un poco más detallado todo lo que les hemos hablado hoy, pero la idea es que pues, se lleven lo más importante y lo puedan aplicar cuando vayan a hacer alguna cobertura. Me avisan si ya, porque en el siguiente, me avisan si ya lo pudieron descargar. También tenemos una encuesta que le realizamos a todos los que reciben nuestros talleres, que es más bien una encuesta de satisfacción y nos puedan, por favor, ayudar respondiendo en el siguiente QR para que también nos den sus recomendaciones de mejora. Y eso sería. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias.